Buenas tardes para todos, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Buenas profesor. tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes para todos. Apenas pude leer la primera persona que me saludó, que era Juliana. Buenas tardes, pero para todos quienes me saludaron, buenas tardes. Muchas gracias. Bien, vamos a empezar con nuestra clase de filosofía. Hoy día les voy a pedir, bueno, por anticipado les voy a pedir disculpas. Por dos razones, pero en que en verdad viene a ser una sola razón. Y es que estoy con una faringitis un poquito fuerte, ¿no? Supuestamente faringitis, ¿no? Porque también estoy con una alergia que hace que me tenga que detener por momentos. Entonces, si en algún momento apago mi cámara o mi micro, solo por el día de hoy yo les pido el favor de comprender eso, ¿sí? Sí, Claudio, más que apagado, más que falta de energía, estoy tratando de regular mi voz porque, digamos, la faringitis hace que por momentos se te vaya si es que elevas mucho la voz, ¿no? Eh, ya desde el día de ayer estoy así, hoy día más bien me he recuperado un poco. Han sido semanas duras de hablar mucho y entonces eso hace que sea un poco el resultado, ¿no? Pero no se preocupen que por el resto vamos a estar bien, ¿sí? Bien, quiero agradecerles a todas las personas que me están saludando. Estrella, Carla, Alexandra, gracias a todos. Buenas tardes. Irene, Geraldine, Samuel, Mariano, Fátima, ¿qué tal? Buenas tardes. Maite, Sebastián, Yanela, buenas tardes para todos, ¿sí? Disculpen si no los puedo leer de corrido. Gracias, Yumi. Sí, pues espero. Espero que sea pronto. Yo creo que para mañana ya voy a estar operativo. La semana que viene, créanme que este inconveniente ya no va a estar presente. Gracias, Andrea. Eh, bueno, gracias por sus buenos deseos. Ayelen, Andrea, gracias. Hola, ¿qué tal, Alexander? Ya. Gracias, Rocío. Buenas tardes para todos. Gracias, Giovanna. Bien, entonces, buenas tardes, Ayrton, Sebastián, Gabriela, ¿qué tal? Vamos a empezar con nuestra clase. Hola, Valeria. Hasta la semana pasada, que era nuestra primera semana, la idea era un poco familiarizarse em, con lo que de alguna u otra manera había sido el inicio de la filosofía, ¿no? Entender en qué consistía esto de la filosofía, comprender también algunos aspectos de los problemas de los filósofos del periodo socrático y de los sistemas. Me refiero a Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no? Y pues hay que recordar que si tenemos que vincular estos autores con algún término que se puede estar presentando, tendría que ser Sócrates vinculado con la mayéutica, por ejemplo, ¿no? Es una buena manera de hacer asociaciones para recordarlo con más facilidad y a partir de un término tratar de derivar el resto. Em, Platón, por ejemplo, vinculado con la teoría del mundo de las ideas, que existe una realidad distinta a la nuestra, son dos planos diferentes. Si tú quieres, dos realidades o dos sustancias. Y es por eso que su discípulo Aristóteles le responde y le dice, maestro, en verdad no pueden ser dos sustancias, tiene que ser una, y de ahí la famosa teoría de la sustancia de nuestro amigo Aristóteles, que recordemos, él consideraba que se podía entender desde cuatro dimensiones, ¿no? Y luego también lo que les hablé, que está vinculado con la potencia y el acto, ¿no? Que ayudan a entender el cambio en esta realidad, que es la única realidad según Aristóteles. Bien, entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es hacer un salto largo, bien largo, porque vamos a hablar de filósofos de la modernidad y de problemas que están vinculados sí con el conocimiento, pero también con algunos otros detalles. Bien,
Antes de empezar, les pido que me den solamente un minutito para tomar un pequeño registro. Siempre nos piden tomar un registro a los profesores. Así que, así bastante rápido. Ya, ahora sí. Entonces, hablemos de la historia de la filosofía moderna y contemporánea. Primero nos vamos a concentrar en la filosofía moderna, donde hay algunos nombres muy conocidos o que deberían sonarnos conocidos. Bien, bueno, algunos de esos nombres, de hecho, los referimos nosotros por otro tipo de conocimientos. Y es que la verdad es que la modernidad también va a ser un tiempo donde van a aparecer muchas formas de conocimiento. Muchas de las ciencias que hoy en día nosotros tenemos tienen su origen en la modernidad, justamente, porque la modernidad supone una revisión de todo lo que se consideraba un conocimiento científico o no, como es en el caso del conocimiento antiguo, las ideas de Aristóteles, me refiero a las ideas en materia científica, y las ideas de otros autores pasan a ser evaluadas. A ver, ¿qué tanto de cierto es esto? Las ideas de Aristóteles, por ejemplo, ¿qué decía Aristóteles? ¿Cómo es que aparece la vida? Bueno, pues según Aristóteles, la vida aparece por lo que él llama teoría de la generación espontánea. La vida aparece de un momento a otro. Porque claro, si tú dejas, por ejemplo, un pedazo de carne a la intemperie, ¿qué es lo que sucede? Que van a aparecer moscas, van a salir larvas de la carne. ¿Alguien sabe por qué sucede esto? Se descompone, profesor. Muy bien, hay un proceso de descomposición que permite que ingresen, ¿no es cierto?, los huevos de la mosca. Cuando los huevos de la mosca ingresan en la carne, es cuando luego estas larvas se pueden alimentar de estos elementos orgánicos en descomposición y a partir de ahí aparecerán nuevas moscas. Es por eso que si ingresan moscas a tu casa y tienen de dónde alimentarse, el que se multipliquen no demanda demasiado tiempo. Entonces, la teoría de la generación espontánea no llegaba a este punto de detalle. Para eso vamos a tener que esperar un tiempo a que surjan las explicaciones modernas. ¿Se entiende? Según Aristóteles, generación espontánea y según lo que estamos viendo es invasión de cuerpos. Y obviamente a partir de ahí lo que nosotros estamos viendo es que se empieza a ver el mundo como interacción de cuerpos orgánicos, ¿no? Una interacción constante e inevitable por las tendencias que tienen las propias especies animales. Bien, entonces, esto es lo que hace claro, por ejemplo, ¿no? Esa es una especie en verdad de anticipo de lo que va a ser la famosa teoría de la evolución de las especies, pero como ustedes saben, para la teoría de la evolución de las especies hay que esperar todavía hasta la modernidad tardía. Bien, pero entonces sigamos hablando de la modernidad. En la modernidad, justamente, por lo que les estoy indicando, hay una revolución, un cambio en muchas de las ciencias. Por ejemplo, en la modernidad ya vamos a encontrar, o perdón, hacia fines de la modernidad, ya vamos a encontrar el origen de lo que podríamos llamar la microbiología.
En la modernidad vamos a encontrar la reestructuración de las ciencias como las matemáticas. Vamos a encontrar también la diferencia o el intento de hacer una primera diferencia entre astronomía y astrología. Astrología es lo que usas tú o lo que usan tus amigos cuando se preocupan por detectar su carta astral, ¿no es cierto? Eso es la astrología. Pero la astronomía ahora va a tener o va a implementar nuevos métodos y va a ser más exigente. Y de ahí es que se empiece a diferenciar. Bien, los métodos también van a cambiar. El método experimental, que sufre un fuerte impulso gracias a los experimentos de Galileo Galilei. La concepción hipotético-deductiva, que se va a fortalecer en la contemporaneidad con científicos como Albert Einstein. Bien, pero bueno, vamos a encontrar entonces que la filosofía moderna tiene una serie de, ¿cómo podríamos decirlo? Puntos importantes que rescatar. Hay un cambio en muchos aspectos o ámbitos de lo que supone o va a suponer el pensamiento en general. Por ejemplo, en materia política ya les he hablado de lo que sucedía en la ciencia. En materia política, ¿qué sucede? Pues va a suceder que existirán algunos, algunos pensadores que ya venían del Renacimiento o que tomaron ideas del Renacimiento para decir que el poder político no era derivado por una elección divina, porque hasta entonces se creía que el poder político era un designio divino. Por eso es que los monarcas podían estar mucho tiempo en el trono, a pesar de lo mal que gobernasen, o a pesar de afectar a sus súbditos, ¿no es cierto? Afectar negativamente. Entonces vamos a encontrar que hay un cambio ahí también. Filósofos como Rousseau, Hobbes, Locke, anticipados por el gran Maquiavelo, lo que van a decir es, aguanta, en verdad el poder del soberano, del gobernante, depende em, de las personas. El pueblo es el que decide dejarlo gobernar ahí. Entonces se pasa de la idea de una soberanía centralizada a la idea de la soberanía popular. Esto es lo que hace, ¿sí? Esto es lo que hace, perdón, la primera es una soberanía centralizada, pero también divinizada, ¿no es cierto? O sea, bajo la bendición de Jesús, si tú quieres. Entonces luego aparecen estos filósofos que van a decir, momentito, no, el poder depende de la gente. Piensen que todo esto va a tener repercusiones muy serias, por ejemplo, en Francia, en Norteamérica, ¿no? Donde las revoluciones van a llevar a que las personas busquen ser dueñas de su propio destino, o las comunidades, las naciones, los estados. ¿Bien? Entonces hay muchos cambios. Ahora, si tuviésemos que sintetizar la modernidad en algunos puntos importantes, vamos a ponerlo de esta forma, ¿sí? Vamos a decir lo siguiente. La modernidad la vamos a resumir. Perdón. Vamos a ver si funciona este elemento. A ver. Bueno, parece que no. Bueno, anyway. Bueno, parece que no puedo compartir mis notitas. Ah, ya. Entonces, a ver, digamos, ¿sí? La modernidad va a estar constituida por algunos aspectos, como son la fe en el progreso, ¿sí?
la confianza en las capacidades humanas. Por tanto, también una mayor confianza en los seres humanos, vamos a decirle esto, humanismo, al sea moderno. Y obviamente también vamos a mencionar, pues, la idea del apoyo del conocimiento científico. Ahí está. Bien. Entonces, ups, ¿qué hice? Me reí de mi propio comentario. Bien, entonces ahí está. Bien. Cuando nosotros, de hecho, estamos... Perdón. Bueno, se arreglará en algún momento esto, supongo. Em, Entonces, lo que les decía, la modernidad supone todo esto, una fe en el progreso, la idea de que la humanidad tiene que seguir avanzando y hay que apostar, por tanto, en confiar en las capacidades humanas. La razón y los sentidos nos van a ayudar a desarrollar conocimiento que va a ser útil para las comunidades humanas y por esto también hay una mayor valoración del ser humano, ya no tanto deidades, ya no tanto otros aspectos, sino el ser humano por sí mismo es podemos decir nosotros, algo importante para el desarrollo de cualquier tipo de ciencia o conocimiento que pueda aportar a la humanidad, ¿no es cierto? Muy bien, ya. Recién se abre las... ¿no? Bien, ya lo estoy empezando a escribir en notas, ¿sí? Si alguno lo desea, si alguno le es útil. Bien, entonces eso. Eh, Y vamos a ver que los filósofos a presentar el día de hoy precisamente van a tratar de combatir en algún ámbito algún aspecto que vaya en contra de estas premisas de la modernidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Por ejemplo, vamos a encontrar a nuestro amigo René Descartes. Para muchos, el primer gran filósofo moderno, ¿no? Nos podemos sentar a debatir un buen rato cuándo empieza la filosofía moderna, pero para muchos es este señor debido a que da en algunos aspectos importantes. Y es que ahí me he olvidado de mencionar algo, y es el hecho de que la modernidad también implica algo más. Implica sí, la idea de un yo, ¿sí? O sea, es el inicio del subjetivismo, ¿sí? Pueden ver ustedes las notas, ¿verdad? Están dentro de la clase virtual. Ustedes tienen publicaciones, archivos y notas. Bien, ya. Gracias, Claudia. No sé si se ve acá como si lo estuviese compartiendo, pero de hecho ustedes lo pueden ver. No, ¿No lo pueden ver? Miren, les muestro rapidito. sí se puede ver, Sí se puede profesor. ver, profesor. ¿Sí, no? A ver, en todo caso les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver ustedes. ¿Sí? Voy a dejarlos a ustedes por un costado para poder seguir leyéndolos. Bien. Y fíjense acá. Ahí está la diapo. Y entonces yo vengo a esta parte de acá, donde está nuestra aula, 134, publicaciones, archivos, y en notas es donde ustedes van a poder ingresar y ver estos apuntes que yo estoy dejando. Lo bueno es que se guardan y creo que esa es la ventaja, ¿no? Ahí está, si ustedes quieren también luego lo pueden compartir, lo pueden descargar a su escritorio si es que les sirve, ¿no? Tienen como unas notas de pizarra, ¿no? Sí, ¿sabes qué es lo que pasa, Claudia?
que si no lo puedes ver todavía en el apartado de notas, demora un poco. Sí, a veces sí demora un poco, pero la idea es que eventualmente lo van a tener. Y si no sucede así hasta la próxima clase, pues dejamos de usar las notas. No hay ningún problema, igual yo lo estoy mencionando. Bien, entonces esto hay que recordar al momento de hablar de Descartes y vamos a ver por qué su escuela se llama el racionalismo. ¿Sí? Bien, piensen ustedes en lo siguiente. Ustedes cuando escuchan hablar de filosofía moderna, no estamos hablando de un periodo que está desconectado de los demás, ¿sí? Lo que vamos a encontrar en verdad es un periodo que también está vinculado con un proceso histórico que venía desarrollándose, un proceso histórico de debates filosóficos. Y uno de esos debates anteriores a la aparición de Descartes era sobre el papel de la razón. ¿Para qué nos sirve la razón? Y esta discusión básicamente la tuvieron algunos autores, teólogos, filósofos, muchos de ellos todavía en el tiempo de la Edad Media y también durante el Renacimiento. Y lo que de alguna manera se concluyó es que la razón podría generar problemas. Para los teólogos la respuesta estaba clara. No había que confiar tanto en la razón como en la fe. Es la fe la que tiene que guiar la razón. ¿Pero por qué, profe? ¿Qué tiene de malo usar la razón? Porque la razón, digamos, no tiene límites claros. La razón puede desvariar, puede generar ideas que son efectivamente muy sensatas, cuerdas y coherentes, como también puede crear grandes aparatos de ideas, pero que lamentablemente no tienen sustento ni se aterrizan en la realidad. Eso es de lo que va a dar cuenta nuestro amigo Descartes, ¿sí? Entonces, esto que nosotros estamos teniendo con Descartes es que es una respuesta o una reacción a lo que venía sucediendo también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a decir Descartes? Descartes, para empezar, acepta la crítica y él dice, efectivamente la razón se puede confundir, la razón puede cometer grandes, gravísimos errores. Entonces lo que hay que hacer es entrenar la razón para su uso. Recuerden ustedes que nuestro amigo Descartes es un gran matemático. Por ahí deben haber escuchado ustedes hablar alguna vez del plano cartesiano. Bueno, ¿qué es lo que propone Descartes? No respecto del plano cartesiano, sino filosóficamente hablando. Él lo que va a decir es que a pesar de que la razón puede cometer errores, tiene que haber un método que usando la razón como su herramienta más importante, genere conocimiento que es verdadero. Entonces, como gran matemático que es Descartes, él de lo que se va a dar cuenta es de lo siguiente, oye, ¿y si hacemos lo mismo que hacemos en las matemáticas? ¿Cómo se procede en las matemáticas? Pues bueno, lo primero, lo más importante es encontrar los famosos axiomas, de ahí derivamos postulados, teoremas, ¿no es cierto? Digamos, es ordenado. O sea, para tú poder proceder con seguridad desde la razón, tienes que proceder de forma ordenada. Y eso es lo que hay que hacer si queremos conocimiento seguro. Y la filosofía también debe pasar por ese filtro, por el filtro de ver qué conocimiento tan seguro hay. Entonces, en el famoso discurso del método, que es una de las grandes obras de Descartes, él nos va a contar un poco eso, ¿no? Va a decir su exploración personal. Y él va a decir, yo viví en una época donde yo pensaba que el conocimiento que yo había adquirido a lo largo de toda mi juventud era certero y no podía cometer errores. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta que sí se podían cometer errores, que habían algunos errores que yo los creía grandes verdades. Entonces lo que hice fue a partir de ahí dudar de todo lo que yo creía porque en verdad tienes que considerar al conocimiento como si fuese un edificio. ¿Cómo es un edificio? ¿Cuál es la característica del edificio para poder sostenerse?
Pues principalmente que el edificio tiene que tener buenas bases o estructuras. Si el edificio no tiene buenas bases o estructuras, entonces todo lo demás que se pueda añadir va a ser endeble, no va a brindar seguridad. Por eso se necesita de un edificio bien construido. ¿Por dónde empezamos entonces? Por las bases, por los axiomas en lenguaje matemático. Hay que descubrir grandes verdades, hay que descubrir cosas que son obvias, evidentes, y son tan obvias que no las puedes negar. ¿Se entiende? Por ahí empieza Descartes. Y ahí es donde él ya va a plantearnos su famosa duda metódica, ¿sí? Vamos a escribirlo, ¿sí? Respecto de Descartes, que podemos recordar René Descartes, ¿no es cierto? Para empezar, la famosa duda metódica, ¿sí? Que tiene que ver con la búsqueda de bases para el conocimiento. ¿Listo? Bien, voy a tapar mi cacharro un ratito, ¿sí? Entonces, lo que vamos a encontrar también gracias a nuestro amigo Descartes es el hecho de que esta duda lo lleva a él a decir que en verdad el conocimiento también se trata de un procedimiento en el cual tú tienes una especie de barril con manzanas, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hay que hacer para que ese barril con manzanas sea seguro o comestible, si tú quieres? Es ir revisando manzana por manzana, ¿no es cierto? Y vas a quedarte con las que te están en buenas condiciones y vas a desechar las podridas. Si tú quieres hacer un rico pie de manzana, un croissant de manzana, un crocante de manzana, lo que se te pase por la mente, lo que tú primero necesitas es escoger buenas manzanas. Entonces, lo mismo vamos a aplicarlo en el caso del conocimiento. Ya que estamos buscando que la razón sea el fundamento para lograr ese conocimiento, entonces Descartes lo va a aplicar. Y acá ya nos trasladamos a otra famosa obra de nuestro amigo Descartes, llamado Meditaciones Metafísicas. Acá ya aplica Descartes su famoso método o duda metódica, ¿sí? Recordemos lo que hemos escrito acá, ¿no? La duda metódica, que es buscar las bases para el conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que básicamente va a decir Descartes? Él va a decir, bueno, em, a ver, si tengo que dudar de todo, entonces no tengo que aceptar la existencia de ninguna cosa por el momento, ¿sí? Porque yo estoy buscando algo que sea evidente, obvio. Por ejemplo, ¿puedo aceptar como obvio o como obvia la información que me dan mis sentidos? ¿Ustedes qué dicen? En otras palabras, ¿puedes confiar en tus sentidos? ¿O tus sentidos a veces te engañan? Tus sentidos a veces te engañan. Exacto. Por ejemplo, en los ejemplos más obvios, ¿no? ¿Te parece escuchar la voz de alguien conocido? Volteas y es otra persona que tiene la voz parecida. Te puede parecer, por ejemplo, que escuchas, o perdón, que estás viendo a tu compañero, te acercas, ¿no es cierto? Lo empujas, le metes un lapo, lo que sea, porque es tu manera de saludarlo, y después miras si no es él, ¿no es cierto? Entonces hay algunos problemas ahí que se están dando en la percepción de los objetos, y Descartes es consciente de ello. En mis sentidos no puedo confiar del todo. Por ejemplo, ¿no es cierto? De repente ustedes han hecho o han visto en algún momento de sus vidas, ¿no es cierto? El famoso experimento de poner un vaso con agua e introducir ahí una cuchara, un lápiz, y pareciese que la cuchara se dobla. A veces da incluso la impresión de que el lápiz se quiebra, ¿no? Como cuando nosotros también tenemos estos, creo que sale mejor cuando el color es uniforme, ¿no? Estos experimentos visuales donde parece que algún objeto se está doblando, ¿no es cierto? Muy bien, para algunos son ilusiones ópticas, ¿cierto? Ahí está para que lo vean mejor, miren, qué habilidoso. Pero bueno, la idea es esa. Nuestros sentidos nos pueden engañar.
Ando por la carretera y me parece que a lo lejos hay un charco de agua. Voy a tener que tener cuidado cuando llegue a ese punto. Sin embargo, cuando llego a ese punto, confirmo que no hay charco de agua. ¿Por qué pensé eso? ¿Tan rápido acaso se evaporó el agua? Y lo que nosotros vamos a encontrar es que al llegar ahí, no existe ya el charco de agua porque nunca existió. Esto es una ilusión óptica producto del reflejo de la luz solar en algunas zonas que pueden acumular demasiado calor, ¿no? Entonces, eso demuestra que los sentidos muchas veces nos pueden engañar, o algunas veces, ¿no es cierto? Entonces, completamente confiable no es la información que nos da nuestros sentidos. De hecho, entonces nuestros sentidos pueden llevarnos a error. Y yo que estoy buscando algo que sea la base para encontrar algo seguro, un conocimiento obvio. ¿Recuerdan eso? Eso es lo que estamos buscando, obviedades. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a proponer Descartes? Él va a decir, bueno, quizás no puedo confiar en mis sentidos, pero sí puedo confiar en mi percepción de la realidad. O sea, después de todo, puedo aceptar por lo menos que la realidad existe. Y Descartes dice, aguanta, pero ¿a qué te refieres con la realidad? La realidad física y la realidad física, ¿cómo la ves? A través de los sentidos. Entonces, de hecho, Descartes tiene el famoso, ¿no? O reconoce el famoso problema de vigilia, ¿no? ¿Cuál es el problema de la vigilia? El hecho de saber si en este momento estás verdaderamente despierto o si acaso estás en un sueño. Pero, profe, es obvio que yo estoy en este momento despierto porque usted no podría estar nunca en mis sueños, a menos que sea una pesadilla. Bueno, vamos a darte esa chance, pero aún tenemos que reconocer algo con Descartes. Efectivamente, cada persona puede tener perspectivas distintas, pero respecto del problema de la realidad, se supone que Descartes está detectando algo que todos afrontamos en algún momento, ¿no? Por ejemplo, de repente ustedes, ¿cierto? En algún momento de su vida han tenido algún sueño, no lúcido, ¿no? Porque es otra cosa el sueño lúcido, luego lo googlean ustedes, sino un sueño nítido. ¿Qué es un sueño nítido o también conocido como sueño vívido? Es un sueño en el cual tú estás inmerso en una fase no REM, ¿no es cierto? O REM, perdón, donde hay muchos movimientos automáticos, entre ellos el de la pupila, ¿no es cierto? Y eso hace que entres en la parte más profunda del sueño. Bien, en esta fase más profunda del sueño, lo que sucede es que ahí es donde normalmente se dan las ensoñaciones, el mundo onírico, el mundo de los sueños, las imágenes, ¿no es cierto? Entonces tú tienes, por ejemplo, un sueño del cual te despiertas y te despiertas, o llorándote, o riendo, o con miedo, o asustado, o preocupado. ¿Por qué ha pasado esto? Pues es obvio, porque cuando estabas en el sueño, creías que era realidad. Y eso es una experiencia que todos tenemos en algún momento. Todos nos hemos despertado o llorando, o riendo, o etcétera, etcétera. Bien, entonces creo que esto es algo muy importante para poder reconocer, por ejemplo, ¿no? Ahí, Andrea, lo que le pasó a tu hermano es un buen ejemplo para las ideas de Descartes, para el punto de Descartes. Porque, ¿qué es lo que estamos tratando de demostrar acá? Según Descartes, que en la realidad, o mejor dicho, afirmar la realidad no es tan fácil como creemos. Distinguirla implica un argumento más difícil de lo que nosotros pensamos. ¿Estás en una realidad ahorita o estás en un sueño? Probablemente el tiempo del sueño pase de manera diferente, ¿no? Pero aún así es difícil reconocerlo mientras estás en el sueño. Y eso es lo curioso.
que no parezco tener pie para afirmar que estoy en la realidad o en un sueño. Bueno, entonces Descartes también va a afirmar que aparte de esta incapacidad para distinguir que, ¿no? que ya no es una obviedad, entonces la existencia de la realidad, tengo que buscar otra obviedad. Entonces voy a usar mi razón para dudar de todo cuanto existe y buscar algo que sea el punto de partida. ¿Cuál es ese punto de partida? Algo que estás haciendo y que no te das cuenta que estás haciendo en este momento. Eso que se supone que tú estás haciendo, ¿no es cierto? Y que no te das cuenta que estás haciendo, según Descartes, en ese momento en el cual tú estás dudando de todo, es justamente dudar. Entonces, esta es la lógica que sigue Descartes. En este momento, fíjate, yo dudo, ¿sí? Si tú dudas, ¿eso qué significa? Que tú piensas. Por tanto, yo pienso. Y si yo pienso, por tanto, yo existo. Si dudo, es porque estoy pensando. Y si estoy pensando, es porque en este momento yo estoy existiendo. ¿Entendimos? En otras palabras, Descartes ha encontrado su primera obviedad. Ese axioma, ese primer axioma es el yo. El yo existe, yo existo. Entonces, por eso es que es tanto subjetivismo como racionalismo. ¿Por qué? Porque estoy usando mi razón para demostrarlo, pero lo que estoy demostrando es la existencia de un yo, del sujeto. Y todos lo tenemos. O sea, todos podemos aceptar esto. Exacto. Esta es la famosa frase del cogito ergo sum, ¿no es cierto? ¿Qué significa qué cosa? Pienso, luego existo. En otras palabras, ¿sí? Chicos, cuidado con ese luego, porque es una traducción del ergo, y el ergo es por lo tanto. Pienso, por lo tanto, existo. Si pienso, es porque existo. ¿Se entiende? Muy bien, entonces esto es lo que está diciéndonos nuestro amigo Descartes. Pero además va a decir Descartes que todo el conocimiento que nosotros generamos surge de nuestra razón. Pero, profe, ¿cómo va a ser posible eso, que todo surja de nuestra razón? ¿Y qué hay de la información que nos dan nuestros sentidos? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que dice Descartes? Sí, de hecho, los sentidos también aportan información, pero hay que tener cuidado con un detalle, que toda esa información que nos dan los sentidos no podría ser ordenada, ni tener un orden si no fuese porque existiesen algunas ideas que nosotros tenemos desde que venimos a este mundo. ¿Cómo se llaman esas ideas? Nos dice nuestro amigo Descartes que esas son ideas innatas. Otra cosa que me gustaría que recuerdes también de Descartes, ¿sí? Sus famosas ideas innatas. ¿Bien? Entonces, esto es algo importante a reconocer cuando hablamos de nuestro amigo Descartes, ¿sí? Ahora, yo tengo ideas innatas que recuerda, son ideas que me van a ayudar toda la experiencia sensible que yo voy a ir teniendo. ¿Cuáles son ejemplos de esas ideas innatas? Por ejemplo, ¿la idea de qué? Perdón.
Ya, disculpen, chicos. Bien, entonces hablábamos de las ideas innatas. ¿Cuáles son ideas innatas, por ejemplo? La idea del yo. La idea del yo es una idea innata, porque a pesar que Descartes se ha tomado la molestia de demostrarla, todos partimos de la noción de un yo. Decimos yo, yo, yo. Y Descartes acude también a los idiomas, ¿no? Dicen los idiomas, siempre hay un yo, siempre hay una primera persona. Pero ya, ¿qué más? A ver, ¿cuál es otra idea innata? La idea de perfección, dice Descartes. Es la idea de perfección, que también es la idea de, cosa, de Dios. O sea, eso está en nosotros desde que nacemos. Si existe un ser perfecto, ese ser perfecto es, ¿cierto? El de arriba, dice Descartes. Entonces Descartes está diciendo que existen ideas que vienen con nosotros y por tanto es la razón la que juega con esas ideas para ordenar todo lo que nos da nuestros sentidos. Entonces pregunta, para Descartes, ¿con quién empieza el conocimiento? ¿Con la razón o con los sentidos? A ver si se ha entendido lo que he explicado. ¿Ustedes qué dicen, razón o sentidos? Claro, Andrea, es la razón, efectivamente, Mariano, porque Miriam también tiene razón, porque estamos hablando de la razón gracias a las ideas innatas, es la que se puede anticipar a los sentidos. Bien, ahora, esta idea no va a ser muy agradable. Así es, cielo, así es, Yanela. ¿No? Esta idea no va a ser muy agradable, perdón, a algunos otros pensadores. Primero, hablemos rápidamente. Sí, sí, Sebastián, se podría decir eso también, ¿sí? Hay una demostración de la existencia de Dios para Descartes que por varias razones nosotros no vemos o no podemos ver. Entonces, hablemos también de las tres clases de ideas que considera nuestro amigo Descartes. Ya hemos hablado de las ideas innatas, ahí está perfección, infinito, subjetividad o yo, la idea de sustancia también es algo innato. Y luego tenemos las ideas adventicias, ¿sí? Que son ideas que provienen de la experiencia sensible, o sea, todo lo que tú recibes por tus sentidos, como la idea de hombre, árbol, gato, etcétera. Y luego están las ideas facticias, fíjate bien, facticias, que son las que se originan por la imaginación, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, el centauro, la sirena. Ah, Sebastián, no me había fijado que era una pregunta. Sí, sí. O sea, él se supone demuestra que la existencia de Dios tiene que ser obvia también. Sí. ¿Por qué? A ver, si te lo tengo que explicar muy resumido, es así. Si existe un ser perfecto, o mejor dicho, si en mi mente hay la noción de algo perfecto o la idea de perfección, todos nosotros si nos dicen, oye, ¿cómo sería para ti algo perfecto? Y tratas de recrearte eso perfecto. Muy bien, ¿qué es lo que dice Descartes? Que algo perfecto tiene que existir en algún plano de la realidad. Porque si no existe en algún plano de la realidad, entonces, ¿por qué es perfecto? En otras palabras, imagínate, ¿sí? Imagínate que tú dices, Dios es perfecto, pero no existe. ¿Qué dice Descartes? Eso es una gran contradicción lógica, porque aquello que es perfecto también tiene dentro de sí, dentro de su perfección, la característica de qué? De la existencia. Si no tiene la característica de existencia, no es perfecto. Entonces tú no puedes decir que es perfecto y no existe. Necesariamente tiene que existir, según Descartes. Bien, exacto, esa es la gran crítica que se le hace a... Pero ojo, Mariano, que ahí en lo que tú estás diciendo, ¿no es cierto? Tú también estás asumiendo algo, que el plano mental es distinto al plano real. Y eso es lo que han usado los defensores de Descartes, ¿no? ¿Y cuál es la razón que tenemos para justificar que el plano real y el plano mental son distintos? Para empezar, ¿qué es el plano mental? Si no es solamente una interpretación del plano real. Bueno, ahí hay una discusión que da para bastante, como puedes darte cuenta, Mariano. Bien, entonces hablemos bien ahora de la respuesta. Exacto, exacto, Naomi. Para Descartes, Dios o es perfecto o no existe. Si es perfecto, existe. Si no es perfecto, no existe. Exacto, sin más, efectivamente. Es una buena manera de decirlo. Ya, sin más, no hay más. Es así. Dices que existe algo perfecto, ya. Si quieres, ponle el otro nombre que quieras. Quizás te moleste que sea Dios. Pero si existe algo perfecto, tiene que existir. Bien.
Muy bien, les decía entonces que las ideas facticias eran producto de la imaginación. Yo tomo diversas ideas adventicias y genero una idea facticia. Por ejemplo, la idea de sirena, yo la puedo generar a partir de qué? De la idea de mujer, belleza, encantamiento y pez, ¿no es cierto? Entonces, por eso que tiene una gran aleta la sirena, ¿no? Muy bien, entonces ahí están las ideas facticias. Disculpen las interrupciones constantes, es que encima parece que también estoy resfriado, es una cosa de locos. Muy bien, o quizás es COVID, ¿no? Sebastián, si nos referimos a la duda metódica, pues obviamente como en el plano de como todo plano filosófico, algo queda y algo se va, ¿no? Quizás el hecho de ser muy exigentes cuando alguien da un argumento es una herencia cartesiana, pero también, digamos, la duda metódica como tal, pues ha sido muy criticada también, ¿no? Porque tiene sus propios defectos. ¿Existe finalmente un método universal y racional? ¿O todo también se contamina por nuestras propias tendencias subjetivas, ¿no? Descartes partía de una serie de principios para entender la neutralidad de cierta forma. Eso también hay que reconocerlo, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué dice Locke? A ver, Locke va a ser un inglés que va a responderle a las propuestas racionalistas, y él lo que básicamente va a decir es que todo lo que nosotros conocemos lo conocemos a partir de los sentidos. No tiene, digamos, no tiene demasiado fundamento sostener que la razón se anticipe a los sentidos. Eso es ilógico, porque todos aprendemos empezando por los sentidos. Entonces, si tú quieres decir que los sentidos son primero, tienes que volver las cosas a foja cero y decir que no existe qué cosa, ideas innatas. Las ideas innatas son lo que no existe. Entonces, ¿cuál es la idea que va a tener Locke? Él va a hacer, obviamente, un rechazo argumentativo de las ideas innatas. Por ejemplo, dice nuestro amigo Locke, imagínense ustedes la idea de Dios, ¿no? ¿Cómo decía Descartes que era la idea de Dios? Porque si es una idea innata, recuerden, todos los seres humanos debemos nacer con ella. Todos, absolutamente todos. Entonces, todos los seres humanos debemos nacer con la noción, fíjate bien, los seres humanos debemos, así es, nacer con la noción de que efectivamente Diosito es perfecto o que la naturaleza divina es perfecta. Pregunta, y que es la pregunta que era Locke. Todos los grupos humanos parten de la idea o la noción de que Dios o la divinidad es perfecta. Esa perfección entendida, ¿no es cierto?, como omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia y bondad. No, ¿verdad? Claro, lo que vamos a encontrar es que a lo largo de la historia, solamente occidental, ya no hablemos de otras zonas, ¿no es cierto?, globales. Solamente en el mundo occidental vamos a encontrar nosotros ¿qué cosa? Que los seres humanos y los grupos humanos han construido diversas maneras de entender a Dios. Solamente así es. Muy bien, Ani. Son dioses, ¿no es cierto?, castigadores, otros piadosos, y pensemos solamente en la historia de Europa o en esta zona que llamamos Europa. ¿Cómo eran los dioses griegos? ¿No? Ustedes lo deben haber visto, deben haber visto en algún momento de sus vidas, algo de literatura. Pero claro, ¿qué nos enseña la mitología griega? Zeus, ¿cómo era? Mentiroso, engañador, lascivo, perseguía mujeres, em, a veces castigaba sin justificación de justicia, ¿no? Sin una razón de justicia. Eso, vengativos, muy bien, muy buen alcance, Yanela, vengativos. Y entonces dice Locke, ¿y ahí donde encontramos esta idea innata?
¿No será acaso que eso que tú llamas una idea innata también es una construcción que nosotros vamos haciendo de deseos, de expectativas, de experiencias que vamos teniendo? Entonces, eso es lo que está diciendo Locke, que hay que combatir ello, ¿sí? Hay que combatir la noción de ideas innatas, porque al final son ideas creadas. Entonces, ¿qué es lo que propone Locke? Si no existen las ideas innatas, quiere decir que la mente humana viene vacía, calatita, viene a este mundo tu mente. ¿Y qué es lo que sucede? Que al estar calatita, vacía, es como un papel o una pizarra en blanco. Y ahí lo único que hay que hacer es ir inscribiendo todas esas nociones que nos dan los sentidos. Y ahí es donde nosotros vamos escribiendo la experiencia, que es la base de todo conocimiento posterior. Entonces, para lo que es primero, los sentidos. ¿Participa en la razón? Sí, nos ayuda a organizar, nos ayuda a ordenar, a revisar. Pero lo primero siempre son los sentidos. Entonces el papel preponderante es de la experiencia y la razón ya entra en un segundo momento. ¿Se ha entendido, Locke? Sí, profesor. Gracias, Juliana. Profe, Estaba ¿y viendo las tu nombre ideas para que contestar. Descartes Sí. consideraba innatas como la de perfección, cómo es que Locke la podía aceptar? O sea, si es que no aceptaba las ideas innatas y se supone que en la experiencia no hay nada perfecto. Una cuestión de deseos, dice Locke, ¿no? Él habla de las cuestiones aspiracionales. Es una idea que se tiene hasta el día de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Lo que tienes o lo que no tienes? ¿No? Es muy simple. Si yo deseo, por ejemplo, en este momento una pizza, ¿no? Quisiera almorzar pizza. Bueno, pues no debo tener una pizza acá, si no sería en un sentido pedir una pizza cuando la tengo acá delante mío, o delante de mí, perdón. Entonces, digamos, eso se hace por una fase, digamos, de contrariedad, ¿no? O sea, en algún momento yo me doy cuenta de lo que no tengo y digo, esto es lo que yo quiero tener. Yo me doy cuenta de que no soy perfecto y digo, esto es lo que yo quisiera encontrar algún día, la perfección, ¿no? Como cuando uno escoge pareja, pues, ¿no? Quisiera yo la perfección, pero ya, pues me quedo con esto, a nada. Es un poco así, ¿no? Digamos. Entonces, profe, o sea, el empirista dice que puedes conocer, aparte de las cosas que tienes experiencia, lo contrario a lo de tu experiencia. No, no, no. No están afirmando que se puede conocer. Tú conoces solo lo que te da tu experiencia. Pero, ¿qué sería entonces, por ejemplo, la idea de perfección? Una idea generada a partir de la intervención de la razón, de la imaginación, y tú no puedes conocer algo que tú mismo has creado. Quiero decir, a ver, imaginemos que tú construyes la idea de unicornio, ¿no? O el concepto, la imagen de unicornio, lo construyes, pero ¿cómo lo vas a conocer? O sea, no lo puedes conocer per se. Quizás, si quieres, podemos hablar de una forma de conocimiento distinta, que es poder hablar de algo que es producto de la imaginación. Pero por sí mismo tú no puedes conocer al unicornio. De la misma manera, la idea de perfección es algo que no se puede conocer. Es algo que tú puedes construir, pero que no puedes conocer. ¿Y por qué la construyes? Por tu naturaleza defectuosa, pues, ¿no? A ver, me pregunta Andrea, o sea, todo depende de la experiencia y que poco a poco vamos aprendiendo. Es más objetivo, todo realista. Sí, de alguna manera, ¿no? Más referido al objeto, por tanto objetivo, y lo de realista sí podría tener algunas dudas sobre usar el término, porque en filosofía lo usamos de muchas maneras, ¿sí? Pero sí hay que decir que se basa en que la realidad es lo que es primordial para entender la existencia humana, sí, la realidad física, entonces sí. Para el empirismo el hombre busca la perfección, no, no estaría seguro de dar una respuesta al respecto, ¿no? Porque cuando hablamos del empirismo hablamos de distintos filósofos empiristas y no sé si todos coincidan en ello. Ahora, sobre Locke, y hablando solo de Locke, el hombre busca la perfección,
Hasta donde recuerdo, Locke no habla de ello, ¿no? Busca mejorar, es cierto. De ahí deducir que busca llegar a la perfección, puede ser, como puede no ser, ¿no? Depende de ya una cuestión personal, ¿no? Hay algunos que dicen, sí, voy a alcanzar la perfección algún día. Otros dirán, no, eso es imposible, pero puedo mejorar, ¿no? Muy bien, entonces hasta ahí nuestro amigo Locke. Gracias por sus preguntas, Noemí, Andrea, Sebastián, gracias por sus preguntas. Bien, continuamos entonces. Y la pregunta que nos surge, ¿y por qué tienen que ser siempre primero la razón o los sentidos? Y esto es lo que va a plantear nuestro amigo Immanuel Kant, el gran sintetizador de este momento. Su filosofía la vamos a conocer como criticismo. Sus principales obras llevan el título de crítica, porque la crítica se supone que es una revisión. En esta época significa esto, revisión de lo que se ha dicho para quedarse con lo bueno. Entonces él se va a fijar en las opciones racionalistas y empiristas. De hecho, Kant era primero un gran racionalista y luego leyó un libro de un empirista que nosotros ahora no hemos visto, pero les voy a apuntar el nombre por si acaso, ¿no? Ese señor se llamó David. Uy, el señor se llamó David Hume, ¿no? ¿Qué proponía David Hume? Pues, como todo empirista, que el conocimiento empieza por los sentidos, pero Hume va a ser más agresivo, va a decir que muchas cosas que pensamos que existen no existen, en verdad. La idea de alma, la idea de mente, son solamente cuestiones que nosotros pensamos que existen por puro hábito. Entonces Kant se va a decir que uno de los libros que logra impactar es justamente el Tratado sobre la Naturaleza Humana de nuestro amigo David Hume. Ahora, ¿en qué consiste la síntesis kantiana del racionalismo y el empirismo? Bueno, en su famosa crítica de la razón pura, fíjate el título, deja entrever todavía preocupaciones racionalistas, y entonces lo que va a decir es qué es lo que puede de verdad responder con seguridad la razón. Eso es lo que me interesa, diría Kant. Entonces, en la crítica de la razón pura, él va a decir que ambos son importantes, la razón y los sentidos. Fíjense ustedes, por ejemplo, yo en este momento voy a dejar caer, así como ustedes en este momento pueden dejar caer cualquier objeto, ¿sí? Yo voy a dejar caer este resaltador. Ustedes lo van a escuchar gracias a través de o a través de mi micrófono. ¿Escucharon, no es cierto? Quizás un sonido débil, pero lo escucharon. Muy bien. Ahora dice Kant. Para yo poder identificar ese sonido, para poder describirlo, para poder decir es fuerte, es suave, para poder si fue un solo sonido, fueron varios pequeños sonidos compuestos, ¿solamente requerido de mis sentidos? No, porque cuando yo conozco o genero conocimiento, se activan a la vez mis sentidos y mi razón. Empiezan a trabajar juntos. No es que primero vengan los sentidos y luego la razón, no es que primero venga la razón y luego los sentidos. Entonces, ¿qué es lo que plantea Kant, profe? ¿Hay o no hay ideas innatas? ¿Son todo o sea, somos tabula rasa o cómo es? Ninguna de las dos. Y es muy interesante ver lo que dice Kant. Para empezar, hay que recordar su famoso giro copernicano. ¿Qué es el giro copernicano? Así como Copérnico dijo, aguanta, no es que el Sol gire alrededor de la Tierra, sino que la Tierra gira alrededor del Sol, es decir, el paso del modelo geocéntrico al heliocéntrico, lo que va a decir Kant es, no es que el sujeto gire alrededor del objeto, sino que el objeto es el que efectivamente permite generar conocimiento, pero el conocimiento solo se puede generar gracias al ser humano. ¿Por qué? Y acá es también un subjetivista Kant. ¿Pero por qué? Principalmente porque si lo pensamos con detalle, vamos a darnos cuenta de que el ser humano es el que tiene las herramientas para generar conocimiento. Tienes los sentidos y tienes la razón, pero Kant no habla de sentidos y razón, él habla de la sensibilidad. Tú tienes sensibilidad, ¿no? Tus sentidos. Y aparte tienes algo que se llaman estructuras trascendentales a priori. Profe, volé con esa palabra. ¿Qué son las estructuras trascendentales a priori? Son, digamos, las herramientas mentales que tú tienes antes de cualquier conocimiento. ¿Qué significa a priori? A priori quiere decir antes de la experiencia. Lo contrario sería después de la experiencia, a posteriori.
Entonces, ¿qué es lo que dice Kant? Yo tengo algunas cosas a priori y el conocimiento se genera a posteriori, el conocimiento a través de la sensibilidad. Pero esa información que yo voy obteniendo, la idea de mi eh, teléfono inteligente, la idea de el rollo de papel, que hoy día lo necesito muchísimo para mi nariz, la idea de la botella de agua, todo eso, ¿sí? Yo solo lo puedo procesar y decir de eso algo gracias a que tengo estas estructuras, ¿sí? Entonces, ese es el balance que encuentra Kant. ¿Te das cuenta? A la vez, sentidos y razón, y además gracias a la, ¿cómo podríamos decirlo? Al acompañamiento constante entre sensibilidad y estructuras trascendentales que forman el conocimiento gracias a su interacción constante. Pero hay un detalle más en Kant. Profe, entonces uno podría decir que gracias a eso, a la unión de mi razón y mis sentidos, nosotros podemos conocer. No, porque, a ver, hay un detalle. Kant está averiguando cuáles son los límites de la razón y del conocimiento. ¿Y qué es lo que va a decir? Es que los límites de la razón y del conocimiento, sí, es cierto, tienen que ver con la razón y los sentidos, pero también tienen que ver con la realidad. Y lo cierto es que la realidad siempre nos esconde algo. Nosotros no terminamos de conocer la realidad. Por eso que lo que va a hacer Kant es dividir la realidad en noumeno y fenómeno. ¿Qué es el fenómeno? Todo aquello que nosotros podemos percibir por nuestra sensibilidad. ¿Y qué es el noumeno? El noumeno es aquello que escapa de las capacidades humanas, de su razón y de sus sentidos. Entonces yo siempre voy a conocer de la realidad. La totalidad, no. Solo conozco la realidad parcialmente. Bien. ¿Sí? Entonces, acá es donde estamos viendo cómo Kant está tratando de reconocer algunos puntos importantes. ¿Listo? Recuerden siempre esta diferencia de nómeno y fenómeno. Nómeno es lo que no podemos conocer y fenómeno es lo que sí podemos conocer. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos bien todos? Para pasar ahora a filosofía contemporánea. Si vamos a ir desde el siglo XIX hasta el XXI. ¿Y Andrea? Solamente debes recordar dos cosas de Kant. Kant está diciendo, ¿sí?, que tú vas a unir razón y sentidos para poder conocer. Primer punto, check. Segundo punto para Kant. Por mucho que tu razón y tus sentidos se unan, hay algo de la realidad que no vas a poder conocer y eso se llama noumeno. ¿Sí? El noumeno te puedes dar cuenta de que es lo que no se puede conocer porque tiene una no. No tiene el adverbio no. Noumeno, no, no puedes conocer eso. ¿Bien? Em, y el fenómeno, fenómena, es lo que se muestra, lo que aparece delante de ti, el que se aparece, como el fantasma. De ahí viene el término fantasma también. Fenómeno, fantasmata, ¿no? Es el que se aparece, fenómeno. En cambio, el noumeno, no, ese se oculta, por eso no lo puedes conocer. ¿Bien? Entonces, lo que no puedo conocer y lo que puedo conocer. Es todo lo que debes recordar de Kant, por ahora al menos. Ya luego podrás entrar en detalle en muchas otras oportunidades. Bien, entonces hablemos ahora de nuestro amigo George Wilhelm Friedrich Hegel. ¿Cómo están, chicos? ¿Están bien? ¿Quieren tomar una pausa? Un par de 2 minutos quizás para que se levanten, estiren las patas o de repente para que se recuesten un poco hacia atrás, estiren la espalda. Sí, porque ahora vamos a entrar en Hegel, que es un poquito denso.
Kant es nada a comparación de Hegel. 5 minutos para ir al baño. Ya, 5 minutos creo que no, pero 3 puedo dar, ¿sí? 3 minutitos yo los espero acá. Yo prefiero no moverme porque si yo me muevo me distraigo más, ¿sí? Les doy 3 minutitos, a ver, los espero. Son 4:15, 14:15 según mi reloj, así que 14:18 o 2:18 empezamos, ¿sí? Hay dos tipos de juicios, Sebastián, los analíticos y los sintéticos, y los a priori y los a posteriori. O sea, son dos mini clasificaciones que hace Kant. Quizás los que más problemas pueden dar son los analíticos y los sintéticos. Los analíticos son las, digamos, obviedades que uno puede decir, ¿no? Porque el sujeto, o perdón, el predicado está dentro del sujeto. Por ejemplo, yo digo, los triángulos tienen 3 lados. No te estoy diciendo nada nuevo. 3 lados está asociado al concepto de triángulo, por tanto, su predicado es también un sujeto, está dentro del sujeto. ¿Sí? Esos son los analíticos. Y los sintéticos ya aportan algo más de información, ¿no? Porque esos sí tienes que comprobarlos en la experiencia sensible, o la mayoría de las veces, por lo menos. Yo digo, oye, ese resaltador que tienes allá es de color rosado. Tengo que ir a la experiencia. La experiencia me dice que no es, pues, no es rosado, por ejemplo. Eso es un sintético. Es lo que podría adelantarte un poco de los juicios kantianos, ¿no? Ustedes saben que, digamos, el ciclo verano no permite entrar en demasiados detalles, al menos en el curso de filosofía, ¿no? Porque nosotros tenemos que abarcar lo que normalmente se hace en 18, a veces 20 semanas, en 9 semanas, ¿no? Entonces, ahí estamos quitando varios puntos y demás, ¿no? Sí, sí, la rechazaba completamente, Sebastián. Para él no existe contenido previo, lo que existe son estructuras previas. Estructuras sí tienes para poder ordenar la realidad, pero no ideas innatas. No se ordena con las ideas innatas. ¿Bien? Muy bien, entonces, el impacto de Kant, voy a retomar porque ya son 2:19 y en esto habíamos quedado, ¿sí? El impacto de las ideas de Kant van a hacer que su pensamiento se difunda, sobre todo por la zona germánica de Europa, y entonces ahí vamos a encontrar también la respuesta de este señor, George Wilhelm Friedrich Hegel, ¿sí?
¿Y qué es lo que va a sostener? Chicos, ¿verdad? No les pregunté esto, pero ahora que estoy compartiendo toda la pantalla, ¿se puede ver bien la diapositiva? Solo dejo yo los comentarios ahí a un costadito para poder leer si alguien me escribe. Es que lo que pasa es que esta ventana ya no la puedo reducir más. Los comentarios tampoco los puedo poner más verticales. Bueno, entonces, a ver, ¿qué es lo que dice? Gracias, Andrea, Claudia. Chévere, Carlita. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que dice Hegel? Hegel va a decir lo siguiente. A ver, para empezar, ¿qué es lo que ha hecho Kant? Cuando Kant dividió fenómeno de noumeno, nos dijo que la razón solo puede conocer fenómenos, pero el noumeno no puede ser conocido, según Kant. Entonces eso es como ponerle una camisa de fuerza a la razón. La razón ya no puede progresar y tratar de conocer más allá de lo evidente sensiblemente hablando. O sea, no puedo conocer más allá de lo que mi razón y mis sentidos pueden experimentar en la realidad. Oye, pero espérate, hay un detalle acá, dice Hegel, que el pensamiento no está separado de la realidad. El pensamiento es en base a la realidad y está dentro de la realidad. Lo que pasa es que se ha hecho una separación absurda de sujeto y objeto, de mente y realidad. Eso es lo que dice Hegel. ¿Qué es esto de mente y realidad? Oye, todo es una misma realidad y en esa realidad aparece el pensamiento o la razón. Entonces lo que piensa Hegel, y por eso viene la famosa frase, todo lo real es racional y todo lo racional es real. No es que razón o lo racional esté separado de la realidad. Bien, siendo así las cosas, ¿no? Permítanme que tome apunte de una idea, porque a veces estas ideas para explicar cosas se nos van. Es una idea revolucionaria, chicos. Muy bien. Entonces, lo que va a suceder es que Hegel va a plantear que precisamente existe la posibilidad de conocimiento absoluto. ¿Qué es esto de la posibilidad de conocimiento absoluto? Es la posibilidad de que la razón pueda alcanzar toda forma de conocimiento o un conocimiento completo de toda la realidad. O sea, el ser humano no tiene límites, puede conocer todo lo que quiera, a diferencia de Kant. Para Kant solo puedes conocer fenómenos, pero no el noumeno. Primer punto para entender a Hegel, explicado. Podemos conocer todo. Pero ¿cómo conozco la realidad? Pues hay que entender, dice Hegel, que la realidad está en un incesante movimiento, movimiento dialéctico, le dice él. ¿Qué es un movimiento o una dinámica dialéctica? Es una, vamos a apuntarlo por acá, ¿dónde están nuestras notitas? Sí, ahí. Bien, ¿qué dice Kant entonces? Perdón, ¿qué dice Hegel? Que lo que va a decir es lo siguiente. Bien, si tú quieres lo puedes ver así, como una lucha de opuestos. Pero si tuvieses que entrar en detalle, debes decir que ese movimiento dialéctico lo voy a poner como MD. No sé qué pasó acá. No sé por qué me hace esto. Ahí está. El movimiento dialéctico, ¿cómo lo puedes resumir en sus estructuras más básicas? Siempre tiene que haber una tesis. Luego viene una antítesis, ahí se siente la lucha de opuestos, la antítesis que es negación de la tesis y luego tenemos la síntesis. ¿Bien? Esto es entonces lo que va a decir, disculpen, uy, casi los dejo sordos chicos, disculpen. Bien, entonces, eh, ¿por qué mencionaba este punto de la tesis, la antítesis y la síntesis?
O principalmente porque, según Hegel, todo cuanto existe en esta realidad obedece al movimiento dialéctico, ¿no? Y esa finalidad, ¿no es cierto?, es que la razón alcance el saber absoluto. Para Hegel, ojo, toda la realidad es un espíritu que se está desarrollando. Y ese desarrollo lo alcanza a través del movimiento dialéctico y solamente podemos decir que hemos llegado al fin cuando conseguimos el espíritu absoluto, esto es el espíritu que lo sabe todo. ¿Vamos a llegar a ese punto? Sí, pero es un largo proceso. De momento se va a seguir desarrollando este movimiento dialéctico. Un ejemplo para entender esto de tesis, antítesis y síntesis. En un primer momento queríamos saber cómo se genera el conocimiento y surgieron ¿quiénes? Nuestros amigos, los racionalistas, Descartes, diciendo, oye, todo empieza por la razón. Antítesis, surgen los empiristas y dicen, oye, eso no es como, así no es como se genera el conocimiento, todo empieza por los sentidos. Y síntesis, Kant, el criticismo, son la razón y los sentidos. Pero en su idea del conocimiento, Kant estaba omitiendo o reduciendo la posibilidad de la razón. O sea, esta síntesis pasa nuevamente a ser tesis y ahora es refutada por Hegel, que tiene la antítesis. ¿Te das cuenta? Todo el conocimiento humano, según Hegel, se produce de esa forma, a través de este famoso movimiento dialéctico, ¿sí? Entonces, en algún momento llegaremos al saber absoluto, es cierto, porque es parte del desarrollo de este espíritu, que es toda la realidad, recuérdalo. Pero hablando de eso, recuerda también que el movimiento dialéctico es el desarrollo no solo del conocimiento, ¿ah? Se aplica a todo, a la libertad humana, a, a los procesos políticos, todo está signado por el movimiento dialéctico, todo es tesis, antítesis y síntesis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que nuestro amigo Hegel va a proponer, ¿no es cierto?, por ejemplo, en materia política, que el momento que se está viviendo entonces, que es el momento del Estado prusiano para su contexto y su comunidad política, es la fase de la síntesis, porque ya nos hemos dado cuenta de que vivir en una fase de demasiado estricta, de demasiado orden, es incorrecto, mejor dicho, de demasiada disciplinariedad. Pero vivir también una fase de demasiado libertinaje también es malo, esa sería la antítesis. Y la síntesis, perdón, según Hegel, sería el Estado prusiano, un Estado monárquico de un solo gobernante, ¿no es cierto? Pero que a juicio de Hegel funciona por el Estado de Derecho, por la doctrina del derecho y por tanto podemos decir que asegura las libertades. Si te molesta obedecer, dice Hegel, elimina entonces esas leyes, elimina el Estado, elimina las instituciones. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar según Hegel? Otra vez caos. Se vuelven a imponer los más fuertes, etcétera, etcétera. Los más fuertes físicamente. Y eso no es lo mejor para la comunidad humana. Ahí lo que estamos haciendo es retroceder. Por tanto, lo que todos comprobamos es que la única manera de asegurar el progreso, las libertades, es ya en este movimiento dialéctico a partir de las instituciones y las leyes, ¿no? Y la conclusión de Hegel es que por esto había que aceptar al Estado prusiano. Definitivamente esta idea no le va a caer nada bien a algunas personas, ¿no es cierto? Y lo que vamos a encontrar es que Hegel también va a ser la semilla y el germen de un pensador hasta el día de hoy polémico. Si bien su vida llega hasta 1883, hemos visto toda la polémica a partir de Marx. Acá en Perú, por ejemplo, te persiguen por leer libros de Marx, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede con Marx? Marx lo que va a decir es básicamente lo siguiente, que lo que dijo Hegel estaba bien, pero hasta cierto punto. Marx formó parte de una generación a los cuales se les llamó los jóvenes hegelianos. Estos jóvenes hegelianos básicamente lo que hicieron fue aceptar, ¿sí? Los jóvenes hegelianos que hicieron aceptar las ideas de Hegel y hubieron dos grupos. Un grupo que se llamaron los hegelianos de derecha, ¿sí? Fueron los que dijeron, sí, está bien, el Estado es efectivamente el Estado prusiano es la mejor forma de asegurar la política, ¿no?
Entonces, lo que va a proponer es, a partir de entonces, perdón, y el otro bando, el de la izquierda hegeliana, va a decir, no, Hegel tenía razón en muchas cosas, menos en el hecho de que el Estado prusiano sea lo que aclare, ¿sí? Lo que estamos viendo, eh, perdón, que asegure las libertades y aclare el panorama político. No, eso no es la última fase, es una fase que debe ser superada. Entonces, ¿qué es lo que va a opinar nuestro amigo Carlitos Marx? Marx acepta la dialéctica de Hegel, tesis, antítesis, síntesis, lo recuerdan, ¿no? Pero lo que va a proponer Marx es que en verdad no es espiritual, no es un espíritu desarrollándose. Entonces lo que Marx dice es, yo lo que estoy haciendo es coger a Hegel y ponerlo de cabeza, porque no es el idealismo, sino el materialismo lo que tiene que predominar. En otras palabras, toda esta realidad es materia, no un espíritu, no una idea que se desarrolla, y lo que tiene que suceder es que es todo lo que querramos entender se tiene que entender a partir de esta premisa materialista. Todo surge de la materia. Profe, ¿y la mente humana surge también de la materia? ¿Qué va a decir Carlitos Marx? Él lo que va a decir es, sí, efectivamente, todo surge de la materia. ¿Qué es la mente humana? La materia altamente organizada. No es más que eso. Entonces, acá es cuando ya está planteando nuestro amigo Marx su famoso materialismo dialéctico y que aplicado a la historia de la humanidad, por lo cual se va a volver famoso este pensador, es conocido como materialismo histórico. ¿Sí? Bien, entonces, él lo que va a decir es que básicamente lo que sucede es que el trabajo históricamente transformó al hombre. En la mecánica dialéctica es como decir que el hombre se negó a sí mismo gracias al trabajo. Y así fue como pasamos a obtener este dedito de acá, el dedo oponible que nos permite manipular. Miren hasta dónde hemos llegado gracias al dedo oponible. Entonces, lo que va a suceder es que la esencia humana ya no va a ser concebida como algo abstracto, sino como un conjunto de relaciones sociales de producción, porque ¿qué es lo que caracteriza al hombre? Que el hombre dice en algún momento, oye, yo ya no quiero cazar, yo ya no quiero recolectar para sobrevivir, eso es inseguro. Yo ahora dependo de mi trabajo, el dedo ponible, ¿no es cierto? Quiero manipular, quiero depender de mí mismo. Entonces se genera la producción. Quiero producir, produzco vegetales, produzco animales, luego produzco productos derivados de animales y vegetales para asegurar la sobrevivencia. Y ahí se vuelven muy importantes las tierras, hasta que en algún momento, dice Marx, alguien dice, yo soy dueño de la tierra y empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque las relaciones sociales de producción dependen de los medios sociales de producción. ¿Qué son los medios sociales de producción? Pues son básicamente terrenos, ¿no es cierto? Por ejemplo, las tierras, las fábricas, ¿no es cierto? Son los medios mediante los cuales una comunidad produce sus recursos. Pero como ya le pertenecen a alguien, dice Marx, lo que sucede es que este alguien ahora lo usa para dominar a los otros seres humanos porque él puede incrementar sus bienes, su poder adquisitivo y su poder en general, y los demás no pueden hacerlo. Entonces ahí se producen las famosas luchas de clases, que según Marx viene o empieza desde que empezó la historia de la humanidad o la historia de la humanidad civilizada, ¿no es cierto? Así hubo en algún momento esclavos y amos, luego hubo señores feudales y siervos, ¿no es cierto? Y luego hubo, como en el tiempo de Marx, o como él lo señala, burgueses y el proletariado, ¿no es cierto? Entonces, todo, fíjate, para Marx, todo tiene que entenderse desde la producción material y económica. Eso es lo que piensa nuestro amigo Marx. Y es por eso que él va a decir que es la materia económica, la cuestión material, la que determina la superestructura ideológica, cómo tú ves el mundo, cómo lo percibes, de qué depende, de dónde has nacido, de cómo te han orientado para insertarte en una estructura económica. A partir de ahí tú ves el mundo. El ser social determina la conciencia social, dice Marx. Y es por eso que él piensa que este ciclo digamos, dialéctico de la lucha de clases, tiene que ser resuelto. Debemos evitar que se produzca una nueva lucha de clases. Y es por eso que viene su famosa propuesta comunista, ¿sí?
por la cual es tan famoso Marx, ¿no? Hasta aquí es la parte, digamos, más filosófica. Luego ya viene la parte de propuesta política, que a nosotros en esta clase no nos interesa, ¿sí? De eso ya hablaremos en filosofía política, creo. No sé si el tiempo nos dé o si esté considerado. Bien. Es por eso que Marx termina diciendo esto. Los filósofos hasta el día de hoy han interpretado de diversos modos el mundo, pero de lo que en verdad se trata es de transformarlo. Por eso para Marx ahora el filósofo tiene que tener un papel distinto, ¿no? Tiene que transformar y ayudar a la transformación. Bien. Entonces, hasta ahí vamos a dejar a nuestro amigo Marx. A ver, una pregunta para ver si se ha entendido a Marx y si se ha entendido a Hegel. ¿Qué es lo más importante para entender el desarrollo de la humanidad según estos dos señores? ¿Qué es lo más importante que debes entender? ¿Cuál es el mecanismo que está funcionando ahí? Lo material y lo económico. A ver. Permíteme ver tu nombre, disculpa. Andrea. Así es. Vamos a decir lo material si es Marx, pero si es Hegel es lo espiritual, lo ideal. ¿Sí? Ahí está la diferencia. Pero lo que une a ambos es lo que está mencionando Sebastián, el movimiento dialéctico, esa lucha de opuestos constante. ¿Sí? Muy bien, Noemí. Entonces es el movimiento dialéctico para ambos. Si ya hay que ver las diferencias, espiritual Hegel y Marx, ¿no es cierto? Digamos, em, ya más material, ¿no? Ah, Ani, las relaciones sociales de producción, disculpa, creo que no lo expliqué con detalle, son las relaciones que se generan a partir de un medio social de producción. Imaginemos que yo tengo una imprenta, ¿sí? Imaginemos que yo tengo o dirijo una imprenta. Entonces yo tengo trabajadores, gente a la cual le voy a dar un salario. Ya, ahí se generaron las relaciones sociales de producción. Yo me relaciono con ese trabajador asalariado ahora para tener o para ponernos de acuerdo sobre cómo generar, cómo producir. Claro que yo soy el que le va a dar las instrucciones, él las va a obedecer, ¿no? Ahora, estas relaciones sociales de producción, ¿no es cierto? Lo que va a decir nuestro amigo Marx es que son injustas, ¿no? Porque es como que pongas a negociar el que tiene mucho con el que tiene poco. Y el que tiene mucho, ¿qué es lo que puede hacer? Por último, si no quieres irte de mi mercado, sabes que yo te compro todas tus cosas y ya es mío, pues, ¿no? Se acabó. Pero, profe, eso está bien, eso no está mal. Claro, puede estar bien, ¿no? Yo no estoy diciendo eso. Solo que para Marx es una situación de injusticia porque terminan siendo muchos dominados por unos pocos, que son los que tienen más poder, ¿no? Para Marx estamos hablando, ¿no? Y ojo que acá no vamos a defender a Marx. Si hay algo que tenemos que criticar, que pueda parecer inoportuno o insensato, lo haremos desde nuestra humilde perspectiva limitada, ¿no? Porque gente que ha leído con detalle a Marx hay mucho más, ¿no? Y que dicho sea de paso, cursos sobre Marx se dan en las mejores universidades del mundo, para criticarlo, para revisarlo, para ver qué se puede quedar uno de la teoría política y económica de Marx, ¿no? Y es por eso que es triste, académicamente hablando, ¿ah? No me voy a meter en política, pero académicamente hablando, es triste ver que en nuestro país se esté persiguiendo por leer algunos libros, ¿no? Es muy triste, la verdad. Muy bien, Sebastián dice, profe, ¿qué es lo absoluto? ¿Es el final de todo? No, o sea, sí y no. Depende de cómo lo entiendas. El absoluto es como un completo, un total, ¿no es cierto? El espíritu ya lo es todo de por sí, pero que conozca todo lo que es, eso es lo importante del espíritu. Entonces, cuando el espíritu se conoce totalmente, ya hablamos del espíritu absoluto, según Hegel, ¿sí? Entonces, Porque absoluto significa todo. profe, entonces nosotros estaríamos viviendo en el absoluto y tendríamos que conocer el absoluto y ese sería el final. Sí, ¿Y sí, cómo es que básicamente. voltea eso Marx? ¿Y cómo es qué diría Marx o cómo lo Ajá, o criticaría, sea, dices? Marx dijo que había volteado lo que planteó Hegel, pero o sea, si Claro. pones al absoluto como el final del movimiento dialéctico, entonces Marx estaría comenzando por el final. Eh, el absoluto en Hegel, o sea, a ver, sí, puede verse como resultado del proceso dialéctico, es cierto. Y en Marx, ese absoluto no es espiritual. Ese absoluto es un camino en un largo proceso, ¿sí?
Sí, es una buena manera de verlo, Ani, sí. Em, y lo que vamos a encontrar es que para Marx puede que no exista todavía una idea de cómo es el absoluto, pero el ser humano la puede codificar, o sea, lo puede construir. Por ejemplo, en materia política, él habla de que eso a lo que el humano en verdad está aspirando es al comunismo, ¿no es cierto? Ya vamos a ver luego qué razones tiene él, pero es eso, ¿no? Entonces, al darle vuelta, Marx a Hegel, básicamente es lo que está diciendo es, todo lo que dijo Hegel está bien, excepto la naturaleza de la realidad, porque la naturaleza de la realidad no es, digamos, espiritual, es material. O sea, no hay que pensar que la materia es un derivado del espíritu, sino que la materia es todo. Y si quieres hablar de algo espiritual es porque no es espiritual, es algo que parece espiritual, pero al final depende de la materia. Por ejemplo, la mente parece algo espiritual, pero tú lo ves bien y depende de la materia, porque no hay mente allí donde no hay cuerpo. Por eso que la mente es resultado de la materia altamente organizada. Entonces, lo que está diciendo básicamente Marx es que nosotros no podemos aceptar premisas idealistas espiritualistas, y eso es lo que él está cambiando respecto de Hegel. Su premisa sobre la sustancia de la realidad y su conclusión sobre lo que determina, o su conclusión sobre a dónde debemos aspirar políticamente, ¿no? O sea, hay varios aspectos en los que está dándole la vuelta o contradiciendo a Hegel, pero, digámoslo, no necesariamente eso quiere decir que haya sido definitivo tampoco, ¿no? O sea, pueden seguir plantándose ahí críticas. Muy bien, entonces hablemos de nuestro amigo Friedrich Nietzsche, un filósofo que va a vivir también hasta el 1900, aunque sus ideas van a ser estudiadas a lo largo del siglo XX hasta nuestros días, como el caso de Marx. Y lo que va a plantear nuestro amigo Nietzsche es algo muy interesante. Pero antes de empezar con él, y ya habiendo dado pie a su nombre, quería saber si hay alguna duda más, de pronto hay algo que no terminé de explicar bien. Profe, y entonces para Marx y Hegel, ambos, pese a sus diferencias, consideran al desarrollo de la historia de manera lineal, o Marx lo pone en forma cíclica, creo que tenía entendido, porque partía del comunismo, del hombre primitivo, y luego que teníamos que volver a llegar a eso. Mm, En parte sí y en parte no. ¿Por qué? Porque, a ver, más que cíclico, es espiral, porque es inevitable que aunque algunas cosas se repitan, pues algunas cosas van a cambiar. ¿Qué se repite? Que siempre se enfrenten dos opuestos. Según Hegel, ya lo hemos visto, siempre se pueden identificar opuestos en la realidad histórica. Y según Marx, también lo mismo. La realidad histórica material nos demuestra que hay clases que están luchando a veces a muerte, ¿no es cierto?, por imponer sus intereses. Obviamente hay unos que están luchando por su vida, directamente, los dominados, y los dominantes que están luchando por seguir teniendo el dominio, básicamente, ¿no? Em, pero fíjate en lo siguiente, no es esto la razón para decir que en el caso de Marx necesariamente se esté dando de manera lineal el progreso, porque desde el momento en que es lineal, te estás negando la posibilidad del movimiento dialéctico. O sea, hay, digamos, pueden haber interrupciones, procesos, ¿no es cierto? Así como decía Hegel, ¿no? Tesis, antítesis y luego la síntesis. Pero la síntesis genera a su vez, se vuelve tesis y genera su antítesis. Y así, o sea, es un proceso constante. No es, digamos, sí hay progreso, pero no es un progreso así lineal, planito no. Es en todo caso con ligeras tendencias, ¿cómo le podremos decir? Combativas, de lucha, de contradicción interna. Sí nos damos cuenta entonces de eso. ¿Y por qué te decía que no es tan cíclico? Porque tú mencionabas el caso del comunismo primitivo, pero el comunismo al que quiere llegar Marx no es primitivo. Él le llama comunismo científico, porque Marx no odia el capitalismo como algunos piensan. Marx lo adora. Es que Marx está diciendo, es que el capitalismo es lo máximo. Mira todo lo que podemos producir.
Si quisiéramos, todas las personas ahorita podrían estar alimentadas y bien alimentadas en el mundo, no subalimentadas. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no sucede eso? Porque están dándose luchas de clases de intereses y entonces unos quieren más poder y los otros quieren un poquito de poder para vivir mejor. No, es una lucha de intereses, si tú quieres. Los republicanos le llamaban a eso lucha de facciones, porque ya se dan cuenta de que mis intereses se oponen a los de allá. Y esos son los que tengo que combatir, ¿no? ¿Y por qué te menciono esto? Porque el comunismo científico se supone que registra, o para llegar al comunismo científico se tiene que registrar esta famosa lucha de clases, ¿no? Según Marx. Entonces, lo que él va a decir es que lo único que hay que hacer es aprovechar lo bueno del capitalismo y negar lo injusto del capitalismo, que es el egoísmo y el dominio del hombre sobre otro hombre. Eso es lo que hay que evitar ahora. Perdón, voy a estornudar un ratito. Gracias, Yanela. Entonces, siempre va casi a ser lo mismo, cambiando un aspecto y eso da más duda, concepto. Es como un círculo vicioso novedoso. No entiendo muy bien tu punto, Andrea, pero creo que más o menos está diciendo que en esencia se mantiene lo mismo, ¿no? Y cambian algunos aspectos. Más o menos que sí, más o menos que no. Pero en el comunismo científico, que es la última fase a la cual tendría que llegarse según Marx, porque él está detectando qué es lo que ha pasado hasta ahora y ahora está haciendo un plan para lograr que se frene esta cadena de lucha de clases. Perdón, en el comunismo científico, ¿qué es lo que sucede? Se toma lo mejor del capitalismo, ¿sí? Que es su producción a gran escala. ¿Qué más se toma del capitalismo? Sus grandes conocimientos técnicos y científicos, y eso ya no se usa para el propósito de dominar a otros, sino que ahora se va a usar para la humanidad en general, para el beneficio de la humanidad. Pero, profe, qué irrealista que es Marx, ¿no? O sea, por tendencia se va a formar eso y luego se va a deshacer porque la gente tiene sus propios intereses y siempre va a querer dominar al otro. Puede ser, pero según Marx hay un proceso de transformación del ser humano también, ¿no? Hacia un nuevo humanismo, dice él, donde nos demos cuenta que no estamos enfrentados entre seres humanos, sino que estamos combinados a llevar la lucha contra la naturaleza y nuestras debilidades, todos juntos. Bueno, pero era el pensamiento de Marx, ¿no? Muy bien, entonces, por eso Marx, recuerden, no es un hater del capitalismo, ¿no? Es más bien alguien que quiere transformar el capitalismo, llevarlo a una fase distinta. Es como, cómo le decía? Los apristas le llamaban a eso la superación del marxismo, ¿no? Muy bien, un ratito. De hecho, por ahí hay algunos influencers que están volviendo a leer a Marx, o sea, quiero decir, no influencers necesariamente, ¿no? Estos divulgadores de filosofía, de política y demás, que están volviendo a leer a Marx. Yo no recuerdo ahora muchos nombres de ellos, no les podría dar un nombre ahora, pero por ahí hay alguno que dice eh, que Marx en verdad es el que llevó a esta nueva fase de capitalismo que tenemos hoy en día, ¿no? Algunos dicen eso, a mí no me consta porque no he leído a detalle a Marx, pero sí cosas importantes y básicas, ¿no? Muy bien, hablemos ahora de nuestro amigo Friedrich Nietzsche. Muy bien, este filósofo, alemán también, va a hacer una revisión sobre todo de la cultura occidental europea. Entonces, lo que va a darse cuenta Nietzsche es básicamente de que desde que en algún momento la historia de Occidente sufrió un cambio, no ha vuelto a ser la misma. Y ese cambio que se produjo es cuando apareció la idea de que este mundo, esta realidad, es horrible y que debe haber una realidad que es mejor. ¿Con quién empezó eso? A ver, ¿quién me hace recordar?
¿Quién te dijo este mundo es feo? Debe haber otro mundo donde es perfecto todo. Platón. Perfecto. De hecho, alguno de ustedes me lo hacía ver la semana pasada, ¿no? Me decían, profe, Platón es el que... Sí, claro, es el que anticipa el cristianismo y eso es de lo que se da cuenta Nietzsche. ¿Qué va a decir Nietzsche? Básicamente, él va a decir, oye, efectivamente, desde que apareció... Primero dice, Sócrates todavía lo puedo pasar, pero cuando ya aparece Platón se distorsiona todo, porque Platón es el que va a es el que va a decir, todo está mal. Si todo está mal en este mundo, en esta realidad no vamos a encontrar perfección. El único sitio donde la vamos a encontrar es allá arriba. Esta idea influencia en otros autores, ¿no es cierto? Vamos a encontrar luego los estoicos que van a decir hay que resignarse y aceptar lo que nos toca en esta vida porque hay una gran inteligencia que así lo ha determinado. Y luego muchas de estas ideas en conjunto van a influenciar a los cristianos y de ahí la historia es conocida. El cristianismo se apodera de todo Occidente y ese es, digamos, lo que ha dejado en nuestra mente. Que esa gran verdad, ¿no es cierto? Que es una verdad que se rige sobre qué? Sobre la idea de que este mundo es imperfecto y debemos renunciar a esta vida y buscar una vida mejor, distinta en otro lado. ¿Y qué es lo que dice Nietzsche? Que esta manera de pensar lo único que hace es que el ser humano viva como un ser mutilado. Hemos negado parte de nuestra existencia. Porque, y aquí acude a dos términos, nuestro amigo Nietzsche, lo voy a apuntar en nuestras notitas, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué dice Nietzsche? Él va a decir básicamente, ¿sí? Que existen dos fuerzas, apolíneo, lo vamos a ver como la razón, la armonía, ¿sí? Y lo dionisiaco. Vamos a ponerlo así como los impulsos y la irracionalidad. Esas son las dos fuerzas que están dentro del ser humano. Ahora, ¿qué es lo que propone entonces Nietzsche? Nietzsche dice, esta cultura, ¿sí? Que nos ha obligado a negarnos a nosotros mismos, ¿en cuál de las dos fuerzas ha hecho más énfasis? ¿En cuál dices tú? ¿En lo apolíneo, que tiene que ver con la razón, la armonía, o en lo dionisiaco, los impulsos, la irracionalidad? ¿Qué te parece esta cultura, digamos, de negar esta realidad? ¿Lo apolíneo, la razón, la armonía, o lo dionisiaco, la irracionalidad? Esta cultura, dice Nietzsche, la cultura de su tiempo, que es principalmente cristiana, es apolínea, del dios Apolos, de la razón, la armonía, porque buscamos todo lo perfecto, lo bonito. Ahí estaba Descartes hablándonos de su Dios perfecto. Pero es que eso nos ha llevado a negar nuestros instintos. La vida misma, ¿cómo es la vida misma? Es sufrimiento, pero tienes que aceptarlo y seguir adelante. Tienes que sacar tu voluntad de poder, porque la vida es el valor superior de la existencia, la vida a toda costa. Por eso es un vitalista Nietzsche. Entonces él lo que va a decir es que desde entonces podemos hablar de dos tipos de hombres, los señores y los siervos. Estos primeros, los señores, como son hombres superiores, libres, que viven de acuerdo a su propia tabla de valores. Una tabla de valores que les dice que ellos tienen que imponer su voluntad, ser más fuertes, luchar contra las adversidades. Y luego están los siervos, ¿no es cierto?, que son los que nacen para obedecer porque tienen miedo de enfrentarse a la vida. Entonces, ¿qué es lo que suena un poquito a speech motivador hasta este punto Nietzsche, ¿no? Pero Nietzsche vamos a ver que combate esas ideas ridículas también. Entonces, ¿qué es lo que dice Nietzsche? Bien, ¿qué es lo que va a decir Nietzsche? Básicamente, él va a sostener que en este primer tipo de hombres, los hombres superiores, ¿no es cierto?, que ya viven bajo su propia tabla de valores, ellos lo que han hecho es invertir una tabla de valores que ya estaba invertida. Porque los cristianos lo que hicieron fue decirte, si alguien te da una cachetada, ¿qué tienes que hacer? ¿Le respondes, te defiendes? No, ofrécele la otra, papi, ahí dale más fuerte, papi, porfa. ¿No es cierto? Entonces, eso ya es una tabla de valores invertidas, donde el débil es el fuerte y el fuerte es el débil.
¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que propone Nietzsche? Hay que volver a invertir esa tabla de valores y ahí vuelve a su forma normal, donde los fuertes son los fuertes y los débiles son los débiles. Entonces, esa es la explicación que va a dar Nietzsche, ¿no? Los segundos, dice Nietzsche, o sea, los hombres inferiores, ellos nacen para obedecer, porque no tienen herramientas también para el dominio o para imponer su voluntad. Entonces, a ver, Nietzsche lo que está diciéndote es básicamente lo que te diría tu tía Susy Díaz, ¿no es cierto? ¿Qué dice Susy Díaz? Su famosa frase filosófica, su filosofema más famoso, ¿cuál es? Los leo, a ver, leo sus comentarios. Vives la vida y no dejas ¿Conocen que a la Susy vida Díaz? te viva. Ahí está, muy bien. Ani, gracias. Perdón, es que no salen los nombres ahí. Solo veo partecitas de su apellido. Cuando Susi te está diciendo eso, vive la vida y no dejes que la vida te viva, te está haciendo una frase nichana. Porque Nietzsche que dice, acepta la vida, vívela como es y no dejes que ningún tipo de pensamiento negativo que niegue la vida sea el que te termine dominando. Entonces, esto es lo que hace que de alguna u otra manera Nietzsche también sea un defensor de cierto tipo de imposiciones que a él le parecen naturales y beneficiosas para la comunidad humana, porque finalmente el progreso de los más superiores termina siendo el progreso de los inferiores, ¿no? Entonces, esto es totalmente contrario a quién, es totalmente contrario a Marx, pues, ¿no? Es más, Marx tiene la idea de progreso. Él dice, hemos alcanzado un nivel técnico, tecnológico, científico increíble, ¿no es cierto? Exacto, Mariano. Entonces, este nivel tecnológico, científico, es tan, es tan bueno que lo único que necesitamos es hacer algunos cambios, algunos ajustes para que se produzca una sensación de justicia entre los seres humanos. Y así lograremos más progreso todavía. ¿Qué te diría Nietzsche del progreso? Oye, aguanta, el progreso, la idea de progreso, que como vimos, ¿sí? Al inicio de nuestra clase, es una idea de qué? De la modernidad, fíjate, fe en el progreso. Esto es donde va a caer Nietzsche con todo, pues. Porque el que va a decir, oye, el progreso no existe, pues es una ilusión también. Lo único que existe es el progreso individual, si tú quieres. A través de tu propia tabla de valores puedes mejorar, pero no puedes considerar que hay una mejora colectiva. El progreso es una ilusión creada para que la gente sacrifique su vida en pos de una vida mejor, exactamente igual que lo hacen los cristianos. No importa si sacrifico esta vida porque si en esta soy buenito, en la siguiente voy a pasarla bien bacán. Nietzsche va a decir, no, eso no es una ilusión nada más. Es como dice este divulgador histórico hoy en día, Yuval Noah Harari, es una ficción que todos creemos, porque nos conviene creerla. ¿Te das cuenta? Muy bien, entonces, por este motivo, también decía Nietzsche que la sociedad actual era hipócrita, porque, por ejemplo, esta tabla de valores invertida, donde el débil es el fuerte y el fuerte es el débil, dependía de un fundamento ontológico que era Dios. Pero hoy, ¿cuántos creen en Dios verdaderamente? ¿Cuántos tienen a Dios como el fundamento de su existencia o de las existencias que les importan? Bueno, veamos qué dice Descartes. Pregunta, Descartes dice, Diosito sí existe y se acabó. No, ¿qué dice Descartes? Yo voy a demostrar que Diosito existe y ahí se acabó. No es que él asuma la existencia de Dios, es que él justifica la existencia de Dios. Le tiene que dar un argumento, conocido como argumento ontológico, dicho sea de paso. Entonces te hago esta pregunta. Entonces, ¿Dios es verdaderamente central en la vida del hombre moderno y contemporáneo? Por mucho que alguien diga, profe, pero yo conozco gente que sí, ¿qué tal? Puede ser, pero para Nietzsche ya no es una cuestión colectiva. Ya superamos esa fase. Por eso que Nietzsche dice, Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Por qué? No es que alguien haya ido con un cuchillo, sino porque ya, exacto, Ani, ya perdió relevancia. Dios ya no está en nuestras vidas. Profe, pero yo voy a misa, profe, ¿cómo me va a decir eso? Bueno, según Nietzsche, ¿no es cierto? Por mucho que vayas a misa, Dios ya no ocupa un lugar central. ¿Qué haces los días que no vas a misa? ¿Qué haces? Voy a trabajar, profe, voy a estudiar. ¿Y por qué?
porque mi vida depende de mí, profe. En un futuro yo tengo que ganarme mis frijoles. Y si trabajo en este momento es porque yo tengo que velar por otros y por mí mismo, ¿no es cierto? Entonces, según Nietzsche, ya no hay relevancia para el concepto de Dios. El verdadero concepto es el del sujeto. Exacto, exacto. Orar, dice Yanela. Muy bien, chicos, entonces hasta aquí hemos llegado. Les comparto las claves para la evaluación. Ya saben que por una cuestión de tiempo solamente vamos a poder revisar las evaluaciones o prácticas que sean en clases que tengamos poco contenido. No ha sido el caso del día de hoy, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces les agradezco. Rápidamente me tomen un registro, una capturita y quedan las notas de lo que hemos, de algunos detalles que hemos explicado el día de hoy. Y hasta aquí nos quedamos. Disculpen nuevamente los inconvenientes del día de hoy y buen provecho con su almuerzo. Qué bueno, Andrea, qué bueno. Esa es la idea, ¿no? La filosofía sirve para eso. Ah, estoy tapando. A ver. No, pero no se veía justo esa partecita, disculpa. Igual disculpe. Gracias, chicos. Cuídense. Nos vemos la próxima semana. Yo ya estaré mejor y podré gritar con toda la confianza del mundo, ¿sí? Nos vemos, chicos. Bye, bye. Hasta la próxima clase. ¿Bien?